Buenas noches, Inge. Buenas noches con todos. Vamos a empezar. Vamos a esperar unos 5 minutos hasta que ingresen los compañeros, por favor. Y empezamos a las 18:05 en punto. Ingeniero, buenas noches. Una buena noche. Vamos a esperar unos 5 minutitos, por favor, hasta que lleguen los compañeros. Buenas noches. Buenas Una buena noche. En la semana 9 estamos, ¿verdad? Dije. Sí, porque lo anterior solo fue realmente la revisión de calificaciones y los temas de la semana 9 no se adelantó. Ya, ok, gracias. Ok. Bueno, una buena tarde, buena noche con todos. Vamos a dar inicio a la sesión de la semana
bueno, se podría decir la semana 9, ya que pues la anterior semana pues la dedicamos a la parte de retroalimentación de las calificaciones y sobre todo la socialización de algunos elementos referentes a la plataforma y cómo se va a trabajar de aquí en adelante, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy pues vamos a revisar lo referente al proceso de auditoría y es importante pues con respecto a esto pues ver sobre todo algunas precisiones, sobre todo importante antes de empezar quisiera saber cuáles fueron pues los temas que revisaron previo a esta semana, bueno, antes del examen con la ingeniera Álava. No sé si alguien me puede ayudar dando una retroalimentación de estos temas que vieron, por favor. Los que se les venga a la mente, nada más. No estamos en prueba. El COVID, dije. Ya vieron COVID, ¿ya? ¿Qué más? ¿Algo más que se les venga a la mente? Algunos conceptos de auditoría también. Conceptos de auditoría. Sí, más enfocados a lo que es auditoría informática. Ya, Gestión de riesgos. Riesgos, amenazas, vulnerabilidades también. ya, correcto. COSO, lo que es COSO también. COSO también vieron, ok. Ok, bueno, en todo caso, pues vamos a tratar de ir revisando, obviamente haciendo una retroalimentación de conceptos, ¿no? Importante, pues los conceptos relacionados a auditoría son los importantes, los que vamos a empezar a revisarlos. Y entre estos, pues vamos a tener una serie de elementos y conceptos muy importantes a tomar en cuenta, sobre todo con lo referente pues a la parte informática. Recordemos que auditoría puede darse o puede haber en varios sectores, pero obviamente lo que vamos a revisar es relacionado a pues la auditoría informática, ¿no? Entonces una frase que habíamos puesto un poco quedando quedando en cubrir los mismos temas con el ingeniero Luis Agües, es pues poner una frase motivacional cada vez que nosotros realicemos una presentación o una clase, que me parece bastante interesante, ¿no? Dice, siempre ves una persona exitosa, percibe sus glorias y nunca sacrificios, ni nunca los sacrificios que la llevaron hasta ahí. Entonces es muy importante, ¿no? A veces pues nosotros nos dejamos pues llevar por los éxitos, pero realmente detrás de esos éxitos de pronto hay muchos sacrificios y mucho trabajo por venir, y eso es muy importante, sobre todo que todos lo tengamos en mente, todos y cada uno de los tipos de logros que nosotros tenemos es en base al esfuerzo que hacemos y los sacrificios que estamos haciendo, ¿no? Y eso es muy importante tomarlos en cuenta. Inge, buenas tardes. Espérame un ratito, yo te contesto. Inge, buenas tardes. Soy Alexandra Constante. Tal vez me podría demorar unos 20 minutos, es por el tema de trabajo. Ok, igual queda la clase grabada, no te preocupes. Gracias, Inge, muy amable. Ok, entonces un poco pues para revisar algunos términos importantes, sobre todo cuando nosotros realizamos una auditoría, pues son la parte de eficiencia y eficacia. Entonces, bueno, un término importante o una definición de eficiencia nos dice que es la capacidad de lograr un fin empleando los mejores medios posibles, ¿sí? Y la eficacia, en cambio, la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, ¿sí? Se desea o se espera sin que se primen para ello los recursos o medios empleados. Y por eso es muy importante tomar en cuenta, pues sobre todo este tipo de elementos a la hora de nosotros realizar una auditoría informática. Entenderlos de sobremanera, pues es importante cuando nosotros empecemos a establecer o empezar a realizar una auditoría informática. Entender por qué estos términos pues son relacionados a la auditoría informática. ¿Qué es lo que queremos encontrar? La eficiencia y la eficacia a la vez, ¿no? Y podemos toparnos con esta serie de
gráfica entre la relación entre una eficacia y eficiencia, ¿no? Podemos darnos cuenta que alguien que no es eficiente ni es eficaz no alcanza metas y también dice desperdicia los recursos de una organización. Podemos encontrarnos otro término que dice que es eficiente pero no es eficaz. Administra muy bien los recursos, pero no alcanza las metas establecidas por su organización. Entonces, es eficiente, pero no es eficaz realmente, porque no está cumpliendo con realmente lo propuesto. Optimizó recursos, pero realmente no alcanzó las metas establecidas. Puede ser eficaz, pero no eficiente. Alcanzó las metas, pero sin embargo, pues hizo un uso indiscriminado de los recursos de la organización. No se optimizó los recursos. Y pues obviamente se consiguió las metas, pero sin embargo, pues obviamente, ¿a qué costo, no? A un uso indiscriminado de recursos que de pronto, pues esto a su vez tuvo o fue pues el costo que tuvo la empresa, ¿no? Entonces, otro elemento importante y obviamente esto relacionado al rendimiento es que es eficiente y eficaz a la vez. Alcanza las metas de la organización y economiza, o más bien dicho, no economiza, sino optimiza los recursos y los hace, obviamente, rendir de una forma mucho más eficiente, ¿no? Entonces es importante este tipo de conceptos y a la vez que nosotros vayamos tomando en cuenta cuando nosotros relacionamos estos dos elementos y conceptos a la vez, ¿sí? Ok, entonces muy importante esto. Vamos a tener también algo muy importante que es la relación de estos dos elementos, ¿sí? Sobre todo cuando utilizamos la eficiencia y la eficacia. ¿Qué es la eficiencia? Serían los medios, los recursos. Y la eficacia, obviamente, es la consecución de las metas u objetivos. La relación de estos dos, pues, nos da como resultado la efectividad. Y pues es importante que la administración, sobre todo, se esfuerza por desperdiciar pocos recursos, decide tener una alta eficiencia y lograr objetivos difíciles y tener una alta eficacia. Entonces, la efectividad nos va a dar por relacionado tanto la eficiencia y la eficacia, que sería el uso óptimo de recursos y pues la consecución de objetivos a la vez. Ahora sí, vamos a ver qué es auditoría. Bueno, auditoría, pues nosotros tenemos un término que proviene de la palabra auditorius y que dicha palabra se refiere a todo aquel que tiene virtud de oír, escuchar, es decir, un auditor va a ser capaz que tenga la virtud de escuchar y a su vez, obviamente, dar la posibilidad de que todo esto que va escuchando sea plasmado, obviamente, en un análisis o un diagnóstico, ¿no? Entonces, la auditoría realmente, como nos dice aquí, es un examen crítico, sistemático, que realiza una persona, un grupo de personas independientes del sistema auditado. Ojo, esta parte muy importante, independiente del sistema auditado, es decir, que no tenga ningún tipo de relación con el sistema, porque a la vez, pues, si tuviese alguna relación, ¿qué tipo de problemas podría acarrear? ¿Alguien me puede decir, si es que tiene relación con el sistema que voy a auditar, cuáles serían los inconvenientes que podría tener esta auditoría? Conflictos de intereses, tal vez. A ver, vamos uno por uno. Sin miedo, estaban diciendo algo bien. Conflictos, dijeron. Conflicto de intereses. Conflicto de intereses, correcto. Objetividad, porque a la final, como es mi sistema, no, o sea, daría algo positivo, no siempre daría un criterio positivo. Exacto, no voy a ser imparcial, no voy a ser objetivo, ¿sí? Claro, se va a pasar por alto algunos errores o parámetros esenciales en el sistema. Correcto, entonces es importante, cuando nosotros vamos a establecer una auditoría, que esa persona o ese grupo de personas que van a hacer este examen crítico, sistemático, deben ser independientes de lo que voy a auditar.
¿sí? Para evitar problemas de imparcialidad, objetividad, de que haya conflictos de intereses y una serie de elementos que me acaban de mencionar que realmente son válidos. Puede ser una persona, organización, sistema, proyecto, producto con el objeto de emitir una opinión importante, emitir una opinión independiente, competente sobre la eficiencia y la eficacia de un proceso auditado. Entonces, esto a su vez pues nos va a dar un resultado correcto en la auditoría. Entonces, podemos darnos cuenta que pues la auditoría pues va a tener ciertos elementos. Lo primero que debemos tener en claro cuando vamos a hacer una auditoría informática es que se va a ayudar sobre todo a la empresa a comprobar dicha eficiencia de un determinado sistema. Este análisis nos va a permitir saber si funciona de una forma correcta, utilizando, ojo, los recursos adecuados. ¿Qué significaba si uso los recursos adecuados? De lo que dije anteriormente. O pues si optimizo los recursos. Eficiencia. Correcto, la eficiencia, ¿no es cierto? De los recursos adecuados. La eficiencia se encarga de los recursos. Y pues también nos va a dar la posibilidad de verificar si es que existe un problema o surgió un problema que puede estar presente con respecto a nuestro sistema. La auditoría informática entonces es algo muy clave y para nuestro sistema que siempre esté marchando de forma correcta, de que esté funcionando de forma correcta. Entonces, la auditoría informática es un proceso muy clave para esto. Los aspectos técnicos que se puede tomar en la auditoría informática también se realizan para conocer si un determinado sistema informático cumple con elementos claves con respecto a, pues, dónde nos encontremos. Hablemos que nosotros en un país, en un determinado país o en todos los países vamos a tener normativas y leyes que rigen a un determinado sector. ¿Qué tal si estoy haciendo un sistema estoy auditando, o bueno, primero voy a auditar un sistema contable? Debo verificar que cumpla con todas las normas contables, con el sistema tributario, sobre todo a la hora de realizar las debidas retenciones, los registros de mis impuestos y todo lo demás, ¿no? Y que obviamente estés llevando de forma adecuada todos esos elementos. Entonces, es importante, sobre todo cuando nosotros realizamos la auditoría, que nos basemos o pues verifiquemos si el sistema cumple con la normativa y las leyes de acuerdo al sector al que está orientado dicho sistema, ¿sí? Entonces, hay normativa y leyes desde la protección de datos, ojo, hasta incluso aspectos también que pueden ser medioambientales y obviamente la auditoría va a ser capaz de recabar toda esta información y verificar si nuestro sistema cumple con dichos requisitos antes mencionados que son la normativa legal. También esta auditoría va a ser una herramienta que va a permitir revisar, obviamente, como habíamos hablado antes, la eficiencia, ¿sí? Y la eficacia de, obviamente, lo propuesto en dicho sistema, ¿no? Entonces, no solo hablamos de la parte material, sino que también se habla de las personas que, obviamente, estuvieron a cargo de dicho sistema y forman parte de ese sistema. Y el uso, obviamente, que hacen en su vida diaria, no solamente las personas, no hablamos solo de los que desarrollaron, sino al hablar del uso estamos hablando de los usuarios y las personas que obviamente están inmersas en eso. Entonces es importante la auditoría en este caso. Bueno, aquí hablando un poco de auditoría informática, pero si hablamos de auditoría en cualquier aspecto, pues es importante tomar en cuenta esto. Basándonos en la eficiencia y eficacia para que nuestro proceso, pues, al que vamos a auditar, cumple con estas características, ¿no? Tipos de auditorías que podemos encontrarnos en aquí. Tenemos auditorías financieras, que son las más comunes, las auditorías organizativas, auditorías de gestión y auditorías de sistemas, ¿no? Entonces, ahora, pues, dentro de cada tipo de auditoría se realiza o existen auditorías internas y externas, esto dependiendo, pues, los distintos tipos de elementos que nosotros vamos a querer analizar. Pero es importante, sobre todo cuando nosotros realizamos una auditoría,
pues que cuando se verifican los conceptos o los tipos de auditoría, al hablar de una auditoría interna o externa, pues vamos a hablar de estos elementos, ¿no? Una auditoría interna, por lo general es realizada con recursos, materiales y personas que pertenecen a la empresa auditada. Obviamente, si pertenecen a la empresa auditada, tienen que ser de un departamento al que voy a auditar, pues obviamente que mantenga la imparcialidad u objetividad. Los empleados que realizan esta tarea, obviamente, realizan por expresa decisión, obviamente, de la empresa, y se puede optar por una disolución en cualquier momento. Esa es una de las características de este tipo de auditoría interna. Cuando tenemos auditorías externas, en cambio, pues nosotros va a ser realizada por personas afines a la empresa auditada, sí, y obviamente va a tener mucha mayor objetividad, ya que pues al ser de una empresa externa, pues no va a tener ningún tipo de conflictos de objetividad y tampoco imparcialidad, ¿no? Es debido al esto pues se lo realiza debido al mayor distanciamiento entre auditores y auditados, ¿no? La auditoría externa va a contar, el auditor no tiene ningún tipo de relación con la empresa y pues la relación con la empresa puede influir en la emisión y juicio sobre la evaluación de las áreas. Esto pues a tomar en cuenta. Entonces es importante que nosotros cuando hablamos de una auditoría interna y una auditoría externa, tomemos en cuenta las consideraciones internas por personas dentro de la empresa y obviamente la objetividad puede verse obviamente mermada en este aspecto y pues la auditoría externa, que obviamente son basándonos en elementos y sobre todo en organizaciones, obviamente que no tienen ningún tipo de relación con la empresa. ¿Sí? Ambas auditorías son compatibles y obviamente recomendables y pues obviamente su cometido es obviamente el cumplimiento, dar cumplimiento con la eficiencia y eficacia del proceso a ser auditado. ¿Sí? Entonces vamos a tener en cuenta esto, ¿no? La auditoría informática, y aquí hablamos de un concepto un poco más orientado, obviamente, a lo que nosotros tenemos o está relacionado a esta materia, y pues la auditoría informática va a ser el examen crítico que habíamos visto antes con el fin de evaluar la estructura informática de una empresa. Informática, al hablar de estructura informática, no solo va a ser un sistema, también puede ser infraestructura, es decir, si hablamos de infraestructura puede ser hardware, puede ser software, y que a su vez pues nosotros necesitamos saber que dicha inversión que se ha hecho cumple con los propósitos para la cual fue desarrollada. ¿Qué tal si yo estoy realizando una auditoría en infraestructura de mi empresa y necesito saber que cumplió con todos lo que se propuso inicialmente, si los recursos obviamente fueron gastados de una forma adecuada, si no hubo sobreprecios, si no hubo un despilfarro de dinero al realizar este tipo de implementación de infraestructura y obviamente para el sistema también. Para los sistemas, obviamente, nosotros vamos a revisar si es que todos los insumos que fueron recibidos, si la cantidad de programadores que contraté, si la cantidad de equipos que compré para la recesión fue adecuada, las licencias y todo ese tipo de elementos también van en conjunto a esto. Entonces, estas actividades, estas técnicas, actividades y procedimientos destinados a analizar, evaluar, verificar, recomendar en asuntos relativos a la planificación. Es importante, sobre todo, que pues cuando se realiza una auditoría, pues se va a basar en la planificación que se hizo. Y pues obviamente, si nosotros vamos a hacer una auditoría de un sistema, pues ese sistema debe contar con una planificación. Entonces, aquí viene el hecho de cuando nosotros empezamos el desarrollo de un sistema, ¿sí? Y ojo esta parte, sobre todo para cuando estén ya desarrollando de pronto su proyecto de titulación o en sus actividades o trabajos, pues ustedes estén realizando un determinado sistema. Siempre debemos empezar por la planificación. No podemos empezar a echar líneas de código sin antes haber planificado, sin antes haber pasado por el análisis de un sistema, el diseño del mismo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de elementos van relacionados. Si no cumplo con esta planificación, no voy a tener un control de eficacia, porque si me pongo a programar
sin haber hecho estas etapas que son definidas en el desarrollo de software, no voy a tener un control de eficacia, no voy a tener eficacia porque no estoy determinando o planificando qué es lo que voy a desarrollar o qué es lo que voy a construir para poder realizar un sistema de una forma adecuada. Entonces es importante este tipo de cosas, ¿no? Vamos a tener también la parte de seguridad, adecuación de un servicio informático de una empresa y pues es un examen metódico, puntual, discontinuo del servicio informática con el objetivo principal de mejorar en lo que se refiere a rentabilidad, seguridad y eficacia. Hablemos de rentabilidad, de que el sistema, pues obviamente que desarrolle, pues sea rentable, de que cumpla con su objetivo y obviamente me permita dar una ventaja competitiva, sobre todo a una determinada empresa, de acuerdo al sector que estoy. Seguridad, que maneje los elementos de seguridad adecuados, que sobre todo se verifique lo referente a la seguridad. Hoy en día, pues nosotros tenemos muchos conflictos y problemas con la mayoría de sistemas y lo principal que pasa con los sistemas es la fuga de información, el robo de datos, de que los sistemas están enviando información sin encriptar y que obviamente está pasando por la red. Recordemos que hoy en día, pues nosotros utilizamos la mayoría de sistemas y servicios por Internet y pues hay una gran cantidad de fraudes informáticos que pues son causa de no tener una seguridad adecuada y la eficacia pues de cumplir obviamente los objetivos adecuados. ¿Sí? El objetivo de la auditoría informática. Vamos a tener estos objetivos, ¿no? Que obviamente que van a constituir dicha auditoría informática y son el control de la función informática, el análisis de la eficiencia de los sistemas informáticos que obviamente están compuestos del análisis de cómo se comportan dichos sistemas, la verificación del cumplimiento de normativas general y de la empresa, ¿sí? Recordemos que en todo caso, cuando yo hago un sistema, siempre voy a tener ciertos elementos, como son la normativa local, que en este caso vamos a hablar de la normativa de la empresa, va a tener su normativa y pues también la normativa en el caso de las leyes que rigen de un determinado proceso, ¿no? Si hablamos de un sistema académico, está regido por el sistema o pues la Secretaría de Educación Superior. Si hablamos de un sistema contable, pues está regido por el sistema del Servicio de Rentas Internas. Y pues si hablamos de una serie de sistemas y elementos, nosotros vamos a tener que verificar dicha normativa para poder cumplir ese objetivo principal, ¿no? Que se cumple esa normativa y que obviamente si es que no estoy cumpliendo dicha normativa, pues voy a incurrir en un delito de pronto o en una falta grave que puede ser, a lo menos puede ser penada por la ley si es que nosotros no tomamos en cuenta. Entonces, la auditoría se va a encargar de esto, va a permitirme verificar si se está dando o no ese cumplimiento. Y la revisión eficaz de recursos materiales, humanos e informáticos, que es importante sobre todo, ¿no? Entonces, esto pues, tomando en cuenta pues lo referente a la parte de auditoría informática. Uno de los principales beneficios, sobre todo, de los auditados, que en este caso vienen a ser la empresa, pues es conseguir la máxima eficacia y rentabilidad de los medios informáticos de una empresa auditada, ¿sí? Y pues obviamente para poder cumplir esto, pues se está obligado a presentar recomendaciones acerca del reforzamiento y el estudio de las soluciones más idóneas de los problemas detectados en un determinado sistema, ¿sí? En ningún caso se justifica que se realice un trabajo buscando su propio beneficio y pues la adopción del auditor al sistema auditado debe sobre todo implicar ciertos elementos a fin de adquirir un conocimiento pormenorizado de las características, obviamente, del sistema. Entonces, el auditor no simplemente va a revisar de una forma superficial, tiene que revisar de una forma bastante exhaustiva, bastante minuciosa para poder corroborar que cumpla con todos estos elementos.
¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Alguna inquietud? No, Inge. No, Inge. Ok. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces ya vimos los objetivos. Vamos a hablar, bueno, aquí hablamos de la auditoría interna, un poco pues repitiendo lo que se hablaba, y la auditoría interna por recursos materiales y personas que pertenecen a la empresa auditada. Los empleados realizan esta tarea, son remunerados de forma económica, y la auditoría interna existe por esa decisión de la empresa y que se va por optar de una, bueno, se disuelve en cualquier momento. Entonces la auditoría interna, sobre todo a tomar en cuenta, no, por personas de la empresa, a veces por, obviamente, por tener una, o por realizar una, prematuramente una auditoría, se puede optar por esta, no prematuramente, sino por reducir de pronto costos, se puede realizar una auditoría interna, que también es válida, pero obviamente pues no va a tener la misma imparcialidad y objetividad que va a tener una auditoría externa, ¿no? Que es pues el objetivo principal. Algo por tomar en cuenta, pues la auditoría informática, dice tanto externa como interna, debe ser una actividad exenta de un contenido o matiz político. Siempre cuando nosotros realizamos este tipo de elementos es importante, sobre todo, buscar mecanismos para que obviamente tanto la auditoría interna como la externa pues tengan algún tipo de elementos como confidencialidad, ¿sí? Sobre todo esto es muy importante, ¿no? Siempre hay elementos que pueden de pronto causar un matiz político, de pronto intereses, ¿no? Que de pronto el gerente de la empresa contrató a un amigo de él que hace una auditoría con el fin de quedar, pues, obviamente bien. Esto, pues, este tipo de cosas puede darse y obviamente es importante dejar exento este tipo de elementos. Debería haber una comisión que sea la que decida todo este tipo de, que decida por la auditoría más idónea, y pues con el objetivo principal de que esto no afecte sobre todo a la eficiencia y eficacia de los proyectos que yo tengo, ¿no? Y obviamente tenga la rentabilidad adecuada. Entonces la función auditora puede actuar como un oficio de iniciativa, como una iniciativa del propio órgano o a instancias de parte. Esto es por encargo de la dirección o cliente. Entonces es importante sobre todo tomar esta consideración cuando nosotros realizamos o cuando pues, se va a decidir por direccionar una auditoría. ¿Sí? ¿Qué requisitos debe tener la auditoría informática? Debe seguir una metodología preestablecida. Se debe realizar en una fecha precisa y fija, es decir, se debe establecer obviamente una fecha en la que se va a realizar, ¿sí? Y obviamente también un cronograma con el cual debería esta pues cumplirse, y sobre todo algo muy importante, cuando nosotros realizamos una auditoría, pues es sobre todo a la hora de realizar una auditoría, esto pues va a implicar que las actividades de pronto de algunos de los funcionarios de la empresa que obviamente yo voy a realizar la auditoría, van a verse afectadas porque pues el personal que va a realizar la auditoría pues va a requerir de su tiempo o parte de su tiempo para poder realizar pues las preguntas o la revisión de la información adecuada. Entonces es importante tomar en cuenta esto. ¿Será personal extraño al servicio de informática? ¿Sí? Esto también a tomar en cuenta, ¿no? Vamos a ver algunos objetivos de la auditoría interna. ¿Sí? Revisión y evaluación de controles contables, financieros y operativos. ¿Sí? Esto es importante tomar en cuenta. La determinación de la utilidad de políticas, planes y procedimientos, así como el nivel de cumplimiento. Es decir, se va a verificar que la planificación esté pues, correcta, que se hayan cumplido digamos, con lo planificado, con las fechas, con el cronograma que se planteó para el desarrollo del proyecto, y esto es importante verificar. La custodia y la contabilización de activos, un examen de fiabilidad de los datos, y para esto, pues, también es importante tomar en cuenta. Recordemos, cuando revisamos la parte de base de datos, hablamos de integridad de datos, ¿no es cierto? También, entonces, es importante que, obviamente, toda esa integridad que yo definí o las reglas de mi negocio a la hora de realizar un sistema, pues cumplan con dichas reglas, ¿no? Y
aquí viene el examen de fiabilidad de los datos, de que no tenga datos repetidos, de que no tenga elementos, sobre todo que dañen la parte de integridad. Integridad es decir que yo tengo los datos correctos. Y obviamente para yo definir o decir que voy a tener la información correcta, debo tener mis reglas de negocio. Es decir, para eso debo tener una planificación, es decir, haber realizado mi análisis de mi sistema para poder, obviamente, tomar en cuenta este examen de fiabilidad de los datos. Entonces, obviamente, se va a realizar o se va a pedir la información de cómo pues fue diseñado el sistema para poder validar si es que los datos son fiables, ¿no? La divulgación de políticas y procedimientos establecidos y pues la información exacta a la gerencia. La gerencia es la que va a determinar o solicitar este tipo de elementos para poder ver si es que se cumplió o no con un determinado proyecto. La auditoría externa. Obtención de elementos de juicio fundamentados en la naturaleza de los hechos examinados. Medición de la magnitud de un error ya conocido. Ojo, esto es importante tomar en cuenta. Por lo general, cuando empezamos a pedir una auditoría, ¿alguien tiene una idea? ¿Por qué empezamos a solicitar una auditoría? Cuando un proceso no está ejecutándose bien y retrasa otros procesos. También sirve para verificar algún error que tengan. Exacto, ¿no? Y por eso viene este objetivo, medición de la magnitud de un error ya conocido. Si empezamos a detectar muchos errores y que de hecho están causando problemas realmente en un determinado proceso, entonces se utiliza este tipo de elementos como pues para realizar una determinada auditoría. ¿Sí? La propuesta de sugerencias en tono constructivo para ayudar a la gerencia. Detección de hechos importantes ocurridos tras el cierre del ejercicio, es decir, pues si la gente, aquí pues se hablaría si la gente colaboró o no, ¿sí? Si es que hubo algún inconveniente, si es que no hubo la apertura necesaria, y ese tipo de cosas pueden darse, ¿no? Recordemos que cuando va un auditor, pues la gente tiende a asustarse, tiende a tener miedo porque creen que pues realmente pues están o van a verse perjudicados después de esto. Pero pues no se toma en cuenta que realmente la auditoría es con el fin de realizar una mejoría, ¿no? De realizar una mejoría de lo que tenemos y obviamente cumplir con los objetivos para los cuales fue propuesto un determinado proyecto, ¿no? El control de las actividades de investigación y desarrollo también es importante tomar en cuenta. Vamos a tener algunos tipos de auditoría informática. Y pues antes de hablar de los tipos de auditoría informática, es importante tomar en cuenta pues ciertos elementos, sobre todo de las cualidades, que pues un poco no hablé del auditor, ¿sí? De los auditores, ¿no? Las cualidades y requisitos que debe poseer un auditor, ¿sí? Primero, debe tener una buena formación profesional, conocimientos completos y todo esto. Para esto, pues, hay muchos elementos. Debe conocerse COVID, ¿no? COVID o alguna otra metodología sobre este tipo de cosas, ¿no? Experiencia, que haya trabajado en más de un proyecto de auditoría. Independencia, y aquí en independencia hablamos mucho de la actitud mental y pues de la actitud mental de actuar libremente con respecto a su juicio profesional, ¿sí? Objetividad, que sea imparcial, que no se deje influenciar, que tenga madurez, que sea íntegro, honesto, ¿no? Recto, intachable, capacidad de análisis y síntesis, y pues que tenga responsabilidad de interés, ¿no? Entonces, vamos a tomar en cuenta que pues este tipo de cualidades y requisitos debe tener un auditor a la hora de pues ser contratado, ¿no? Y obviamente pues esto pues es importante sobre todo tomar en cuenta cuando pues nosotros vamos a elegir una persona. Hay muchos, sobre todo con respecto a la experiencia, ¿no? Va a haber gente que pues verifica esto, ¿no? La experiencia a la hora de realizar una auditoría
es importante sobre todo, ¿no? Que haya tenido ya pues auditorías previas, que haya realizado varios trabajos de auditoría en algunas empresas, ¿no? Vamos a tener tipos de auditoría y los tipos de auditoría informática. Y en los tipos de auditoría informática, pues nosotros podemos encontrarnos con ciertos elementos. Auditorías de explotación, en donde pues vamos a tener auditorías en las cuales se va a realizar o revisar pues sistemas, varios sistemas que estén en conjunto, que estén relacionados, ¿no? Con respecto a la parte informática. El desarrollo de proyectos, una auditoría informática del desarrollo de proyectos, es decir, antes de empezar la parte del desarrollo de un determinado proyecto, revisar si es que está cumpliendo con un determinado tipo de condiciones y está cumpliendo con realmente pues los pasos y la planificación adecuada para un desarrollo de un proyecto. Recordemos siempre que voy a desarrollar un proyecto, yo tengo fases o etapas de un determinado proyecto. Tengo una metodología. Cada metodología que nosotros usamos para el desarrollo de sistemas va atado a la consecución de ciertos procesos previos, de cierta documentación, y todo esto pues va a ser importante que se conozca, ¿no? La auditoría de sistemas en tal, pues ya de un sistema implementado como tal, y en el cual pues se van a revisar si los procesos cumplen con lo definido en el proyecto informático, ¿no? Vamos a tener, entre otros, también las auditorías de comunicaciones y redes, y se refiere a la auditoría de procesos de autenticación de los sistemas de comunicación, ¿sí? Vamos a ver si es que los sistemas de redes cumplen con lo referente a la normativa de redes, si es que yo pues definí o decidí que mis redes van a tener van a tener la categoría 6 extendida, pues que todo se cumple en todos los dispositivos, tanto intermedios como los dispositivos de estaciones, o los clientes, en este caso se podría llamar, si pues cumplen con un debido estándar de codificación con respecto a las claves establecidas, a los nombres de los equipos que yo tengo en cada uno de mis backbones, podría decirse, ¿no? Y la auditoría en seguridad informática, también importante con respecto a la seguridad informática, y pues es los referidos de los datos, la información, verificando disponibilidad, algo muy importante, disponibilidad. ¿Qué significa la disponibilidad? Algo que le entiendan, más bien dicho, por el concepto de disponibilidad. Que esté activo las 24 horas o al momento que yo necesite. El momento que yo necesite, exacto. Es importante. Obviamente cuando nosotros definimos un sistema, siempre que ustedes van a definir, y de hecho cuando estén haciendo su proyecto de tesis o titulación, van a definir requerimientos, sobre todo los requerimientos no funcionales. ¿Escucharon alguna vez de estos requerimientos? ¿Alguien se acuerda? Sí, nos mencionaron. Los requerimientos no funcionales basados en características, ¿no? Usabilidad, compatibilidad, seguridad, disponibilidad, y pues dentro de ellos tengo varias características. Si digo disponibilidad, voy a decir, mi sistema va a estar funcionando 24/7, o mi sistema va a estar funcionando el 99.5% o el 99%, ya que el 1% del tiempo de pronto se dedique o se utilice para mantenimientos o subir nuevas actualizaciones, que funcione en los navegadores Chrome, Firefox, Microsoft Edge, de tales versiones, ¿sí? Es importante, y esa definición de eso nos hace que pues nosotros decidamos pues cuál va a ser la seguridad informática de acuerdo a esto, ¿no? Verificando la disponibilidad. Si hablamos de la seguridad informática, hablamos también de integridad, de confidencialidad, autenticación y no repudio. Muy importante esto. Vamos a tener otro tipo de auditorías también. Auditorías de bases de datos, ¿sí?
Y en las auditorías de base de datos, donde se verifican los controles de acceso, las actualizaciones, la integridad, la calidad de la información, si cumple con las reglas del negocio. Entonces, todo esto va relacionado mucho a cada uno de nuestros elementos de los tipos de auditoría que podríamos tener. Va a haber ciertas ramificaciones que podremos verificar con respecto a la gestión, con respecto a reglamentos, o hablemos de normativa legal, hablemos de la protección de datos, si está cumpliéndose con la legalidad de las medidas exigidas por la Ley Orgánica de Protección de Datos, se me ocurre, ¿sí? O si está cumpliendo con ciertos elementos. Entonces, todo esto es importante tomar en cuenta en los tipos de auditoría, cada una basada a cada segmento que nosotros tenemos, ¿sí? Vamos a tener medidas de nivel básico, funciones y obligaciones que puede tener el personal, el registro de incidencias, identificación y autenticación con respecto a los sistemas, estamos hablando, el inventario de usuarios, procedimiento de distribución y almacenamiento de contraseñas, controles de acceso, ¿sí? Autorización del responsable de los datos, gestión de soportes, ojo, fijémonos en la gestión de soportes, las copias de respaldo y recuperación, documentos de seguridad, y no sé pues si la mayoría de empresas cuente con esto, ¿no? No sé si en algún momento pues ustedes a la hora de pues verificar un sistema cuentan con documentación acerca de cuándo se sacan los respaldos, de qué tipos de respaldos tenemos, si tenemos respaldos, de transacciones, si tenemos respaldos de logs, si tenemos respaldos, que se sacan, qué sé yo, cada 2 horas, o respaldos mensuales, o respaldos diarios, todo ese tipo de cosas, pues, si contamos con ese tipo de documentación, ¿no? ¿Por qué es importante todo esto? Porque algún momento, si la información, por alguna razón, tuvo algún inconveniente, o pues supongamos el servidor de alguna manera pues se vio afectado, se dañó, ¿cómo recupero todo esto? Pues debería tener un plan de respaldos, ¿no? De tal forma de que si yo tuve un problema con mi servidor y se dañó ese servidor, yo pueda restaurar y recuperar toda la información en otro y poder utilizarlo, ¿no? Vamos a tener también medidas de nivel intermedio, en donde pues aquí van a estar las funciones y obligaciones del personal, responsables de seguridad, una auditoría obligatoria de forma bianual, es decir, cada 6 meses va a haber de pronto un registro de incidencias en donde se registre todos los elementos, sobre todo para indicar qué es lo que sucedió, tener un registro, un log, ¿no? De eventos de cada uno de estos, ¿no? La identificación y autenticación, inventario de usuarios, procedimiento de distribución y almacenamiento de contraseñas. ¿Qué sucede cuando un usuario es dado de baja? ¿Qué pasa con la información de ese usuario? ¿Dónde se la guarda? ¿Dónde se la almacena? ¿Sí? Detección de intrusiones. ¿Qué sucede cuando hay una intrusión? ¿Cómo se procede? ¿Sí? Entonces, el control de acceso basado en autorizaciones de usuarios, ¿sí? El control de acceso físico, gestión de los soportes de almacenamiento y distribución, ¿sí? Copias de respaldo y recuperación de forma semanal y pruebas con datos reales, ¿no? Y pues medidas de nivel alto o de alto nivel, ¿no? Funciones y obligaciones del personal, responsables de seguridad, auditoría obligatoria de forma semestral, registro de incidencias, sí, esto es importante tomar en cuenta, identificación, administración de usuarios, procedimiento de distribución y almacenamiento de contraseñas, en el control de acceso basado en autorizaciones según la autorización de algún responsable, gestión de soportes, ¿sí? Y pues todo esto de copias de seguridad, documentaciones de seguridad, son importantes que se tomen en cuenta cuando nosotros realizamos una determinada auditoría. Cada vez que nosotros realizamos este tipo de elementos, es importante sobre todo tomar en cuenta, ¿sí? Tomar en cuenta cada una de las actividades que podría tener o que puede tener un auditor, ¿no? Vamos a tener también algunas metodologías para la auditoría informática y de hecho pues vamos a irlos revisando en función de pues lo que vayamos avanzando
con respecto a la materia. Así, cada uno de estos elementos como procedimientos y técnicas de auditoría, donde va a haber una planificación de auditoría, ¿sí? Donde es importante que haya una planificación de auditoría, un desarrollo de un programa de auditoría, ¿sí? Van a darme como resultado el informe, obviamente, de nuestros elementos, ¿no? Entonces, cada elemento que nosotros planteamos con respecto a la parte de auditoría va a ser en pos de conseguir eso tan anhelado por las empresas como es la eficiencia y eficacia, ¿no? Que haya una consecución de objetivos adecuada, de que pues se utilice lo más óptimo los recursos y pues que eso nos produzca, que eso pues nos tenga pues un éxito, sobre todo con respecto a los procesos que realicemos. Las organizaciones van a tener o van a tener ciertos elementos con respecto a la parte de eficiencia y eficacia que pues van a querer que se identifiquen, ¿no? Entonces, la función de la auditoría informática es una función que desarrolla un trabajo bastante más acorde con la importancia para que las organizaciones que tienen sistemas de información o sistemas informáticos, ¿sí? Tengan la posibilidad de tener un objeto de estudio y análisis, y el auditor obviamente pasa a ser, de hecho, no solamente la persona que va a verificar los inconvenientes que tiene, sino también a modo de ser un consultor un consultor de la empresa, ¿sí? Además de ser un auditor, sino también un consultor con respecto a temas de seguridad, de control interno, de eficiencia y eficacia, de tecnologías de la información, de continuidad de operaciones y administración de riesgos. Disculpas que estaba sonando una alarma para no molestar mucho. Ok. Bueno, entonces eso sería con respecto a la parte del día de hoy. Bueno, va a haber unas actividades que van a realizar y que les voy a poner para que realicen en este momento. Van a contestar un foro, ¿sí? No sé si está viéndose la pantalla. Sí, este foro que está aquí, que es del tema 9, ¿sí? Que lo van a hacer en este momento, ¿sí? Y pues van a realizar pues este elemento o este foro para poder contestar o plantear las preguntas referentes a su grupo, ¿sí? Van a hacer una actividad de clases con las lecturas que se realizó en la parte, bueno, en el material que tenemos acá, y pues debe tener el paralelo y sus integrantes, preguntas y posibles respuestas y alternativas a estos elementos. Entonces, por favor, vamos a realizar este foro acerca de este tema que acabamos de revisar. Aquí vamos a tener elementos para el foro. Si desean, aquí hay un link en donde tenemos información para el foro, sobre todo de libros, y pues vamos a tomarnos unos minutos para que lo puedan realizar, ¿sí? Además, también aquí hay unos test de auditoría que pueden utilizar acerca de conceptos de auditoría que pueden realizar, sobre todo para contestar unas cuantas preguntas o un test de autoevaluación, ¿no? Esto no quiere decir que es calificado, pero pues ustedes pueden empezar a realizar o probar realizando mediante una autoevaluación, ¿sí? Vamos a contestar el foro, por favor. Entonces, por favor, vamos a tomarnos unos minutos para la realización de esto y cualquier pregunta la vamos respondiendo. Les voy respondiendo en caso que tengan alguna duda. ¿Sí? Profe, buenas noches. Me desconecté, se me desconectó ahorita. ¿Qué nomás dijo, profe? Perdón. Vamos a contestar el foro. Foro de la semana 9. ¿Es individual o grupal esto? ¿Cómo? Es grupo, en grupo. Eso iba a decir, Inge, ¿es de grupo? O sea, de los que estamos, sus grupos de 2 o...
El grupo los grupos que quedaron. Que Buenas noches, disculpe, yo no estoy estoy de viaje y solo estoy conectado al teléfono, no puedo realizar el foro. Coordina con tus compañeros de grupo o con tu compañero de grupo. Inge, pero la semana anterior quedamos para poder hacer los grupos, ver si era de 2 o 3. ¿Ya? Ya voy a... Quedó para la decisión en esta clase, porque de ahí solo votamos la semana anterior para ver si seguíamos en grupo o individual, que ganó en grupo. Van a seguir en grupos, ya. Ahora, necesitaría una propuesta de grupos. 4. A ver, alcemos la mano para hablar, por favor. Tiene mucha bulla en el audio, muchachos. Alcemos la mano para hablar, ¿ya? Y dar la palabra. Nadie quiere levantar la mano. De 3, no sé. Walter. Inge, disculpe una consultita. A ver, Walter. Justo ahorita me acabo de conectar, o sea, ya en su totalidad, porque justo estaba dirigiéndome del trabajo a la casa. Lo que son los grupos, ¿cómo los vamos a trabajar? Y eso del foro, ¿cuánto tiempo tenemos para hacerlo? Ya. Perdón. El foro lo voy a extender para ver si lo hacemos hasta... Me parece que lo voy a extender, ¿sí? Pero si quisiera que me presenten una propuesta de grupo. Si este es el 15 de junio está. O le voy a poner hasta, a ver, 15, la siguiente semana es 17. Hasta el 17 le voy a poner, ¿sí? Pero necesito una propuesta de grupos, es decir, para poderles agregar a los grupos que están actualmente o creó la ingeniera Álava, ¿sí? Pero necesito que ustedes me ayuden con esos grupos. Carlos Rivadeneira. Profe, bueno, los grupos que nosotros habíamos hecho eran de 2 personas. No sé si es que por la cantidad que somos ahora en el curso, sería mantener ese número o mejor aumentar para que sea menor la cantidad y sea más manejable también. Yo creería que les parece unos 4 personas. Ok, Inge. Yo creo que sí, no sé el resto de compañeros. Sí, nos parece unas 4 personas. Ya, ok. Está bien. Vamos a organizarnos de esta forma. ¿Quién era el representante del paralelo A? Marcia Terres. Buenas tardes, sí. Marcia, de los 2 paralelos. Solo del grupo de la. ¿Y del B? Inge, ¿qué le parece si creamos igual así un documento editable con Google para poder ahí escribir los grupos y tener la necesidad de que no se repita ninguno? Ya, ok, vamos a hacer entonces. Yo voy a crearles y les voy a poner el link en la semana 9, ¿sí? Denme un segundito. A ver, ya les voy a compartir. Les voy a compartir.
A ver, voy a ponerles un enlace. En la semana 9. Inge, disculpe una pregunta. Tal vez puede darse el caso de que formemos un grupo de 5. Si son 44, va a haber 11. 11 grupos. Ya, aquí donde dice exposición, está un grupo, un link que dice grupos ahí. Por favor, está puesto para que todos, quienes tengan obviamente cuenta de Google, creería que cuenta de Google, les deja realizar. Así es que este momento vamos a empezar a ingresar para poderles yo también organizar como tal, como los grupos en la plataforma, ¿sí? Inge, una consulta. ¿Sí? En el link donde dice para el foro, dice realizar lectura comprensiva según los grupos asignados en clase, los siguientes de documentos. Durante la clase se hará un foro presencial para conservar sobre las ideas principales de cada lectura. Ahí está grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y cada grupo tiene un tema asignado. No sé si usted nos va a No, asignar o cómo. Déjame ver, ¿Cómo es déjame ver eso? aquí. Porque eso es lo que yo estoy viendo ahorita. Ok, ya le reviso. Dame un segundito. Bueno, aquí está para el foro. Veamos aquí. Aquí están los grupos. Aquí están los grupos, ¿no? Pero vamos a tener más grupos. Ya, esto ya lo voy a editar en función del número de grupos que haya para que ustedes hagan esto, ¿sí? Entonces nosotros hacemos en base a la lectura de esta parte de aquí. cada tema, las preguntas y las respuestas. Así es, ya les voy a poner aquí grupo 1, de igual forma aquí en este compartido que están ingresando los compañeros, ¿sí? En este compartido que están ingresando, vamos a ponerles, yo les voy a poner grupo 1, grupo 2, de acuerdo a lo que vayan ingresando, ¿sí? Qué buenas noches. Tengo una pregunta. Yo ya había hecho ese coso del foro el 8 de junio y quisiera ver si es que me puede dar borrando porque como ahorita van a ser diferentes temas, quisiera que me dé borrando. Ya, no hay problema. Sí, porque yo tengo que armar estos grupos que están indicando aquí, tengo que armarlos en la plataforma virtual para que ustedes puedan hacerlo, ¿sí? Entonces, por eso está, de igual forma, este foro está planteado hasta la siguiente semana. ¿Estamos? Entonces aquí vamos a poner al compañero grupo, aquí vamos a poner grupo 1. Acá vamos a poner el grupo 2. Grupo 3. Y en el foro que esté especificado aquí, ya les voy a poner grupo 1, 2, 3 o los que vayan a hacer ese foro, ¿sí? Con esta información. ¿Sí? Entonces vamos ingresando, por favor.
Tomémonos unos minutos hasta que vayan ingresando.
Por favor, alguien que falte en los grupos, porque veo que algunos están de 3, otros de 2. Si alguien necesita incluirse, aquí hay estos compañeros que están acá, por favor, traten de incluirse en un grupo. Sí, ya que están 44 personas, sí, 44 personas, y obviamente todos deberían estar por lo menos en un grupo, ¿no? Sí, grupos de 4, por favor. Entonces vamos organizando eso para, yo necesito esta información porque en el campus virtual, obviamente aquí en el campus virtual yo necesito, como pueden ver, yo necesito crear dichos grupos, ¿sí? Para que... Inge, nosotros nos vamos a unir con el grupo que dice 9, no sé, los compañeros si deseen unirse con nosotros. En el Claro, grupo ahí. 8 de Onofre Portero y Eduardo Jiménez. No sé, ¿qué opinas, Onofre o Eduardo? Pueden... Nosotros los del 8 estamos proponiendo a los del 9. Ellos más bien a ver que nos digan si es que desean unirse. A ver, compañeros, conversen. Rodrigo Tobarri. Sí, por mí no hay problema. ¿No puede ser un grupo de 5? No, porque son 44 personas. Entonces tenemos 11 grupos, ¿sí? Deben ser 4 de cada grupo, ¿sí? Eso les digo porque yo necesito aquí, obviamente, ir estos grupos agregando para que ustedes puedan realizar lo referente al foro, ¿sí? Entonces necesito editar todo esto. Yo creo que hoy, o lo mucho mañana, hasta mañana ya está listo estos grupos, con la lista que ustedes me den, para que puedan ingresar, ¿sí? Inge, ¿Sí? perdón que le interrumpa. Yo estaba en una reunión del trabajo y por eso tuve que silenciar un momento. Teníamos que realizar alguna actividad. Estamos en este archivo que les estoy compartiendo aquí, que les compartí, está en la semana 9, que dice grupos ahí, auditoría informática. Van a crear grupos de 4. ¿Sí? Grupos de 4. Y por si acaso yo... Bueno. Grupos de 4 para las actividades que vienen de aquí en adelante, ¿sí? Entonces, por favor, quiero que esto vayan dejándolo listo para yo ir, como vieron, en esta parte del campus virtual yo tengo que ir creando dichos grupos para que ustedes puedan realizar las actividades. De igual forma, las tareas serían por grupo, ¿sí? Como habíamos quedado, ¿no? Las tareas son por grupo. Entonces, califica el grupo y obviamente está la nota del grupo, pero necesito que eso, pues, lo vayan haciendo para yo poder, obviamente, realizar todos estos cambios aquí con el fin de poder crear esos grupos, ¿no? Pero necesito esa información que ustedes están creando este momento en el archivo de Word. ¿Y que a mí será que me voy a poner en cualquier grupo? Porque yo estaba solo igual en los anteriores grupos, con el anterior profe. Veamos un grupo que sí, sea Dávila. 3. Dávila Bastida. Le pueden dar... Dije, disculpe. Sí. Walter Molina también, yo no tengo grupo. A ver, tenemos, a ver, el grupo 1, 2, el grupo 3, el grupo 4, no sé si le pueden dar a Walter, darle... En el grupo 11 también estamos 3 nada más, dije, si alguien desea, no hay problema. Ya, el compañero que nos dijo era, se me fue el nombre, Dávila. Ajá. Pero aquí están, a ver. Perdón, en el 10. En el 10, démosle, acojámosle al compañero Dávila. ¿Y el grupo 9 qué pasó? Ingeniero, disculpe, Carlos Viteri también, si tan amable, me puede incluir en un grupo. Carlos Viteri, pueden acogerle en el grupo 9. Leslie, Alexandra, Esteban.
Por favor. No las escucho. Ya. Entonces, en el grupo 9 le ponemos a Carlos Viteri, ¿sí? Listo, creo que estamos completos, ¿sí? Con respecto a esta actividad y voy a proceder entonces a crear los grupos para que obviamente estos grupos van a ser, en el grupo 10 nos quedaba alguien, Dávila, el compañero Dávila, por favor. Sí, Andrés Dávila, Inge. Ok, ¿sí? Entonces estamos completos ahí, ahora sí estamos los 44 personas, voy a ingresarles yo en la plataforma a todos ustedes en grupos para que puedan trabajar de esa forma. Entonces en este momento voy a borrar todos los grupos que tengo aquí. ¿Sí? Voy a borrar todos. Y desde ahora, pues las calificaciones y todo irían para los grupos antes mencionados, ¿sí? Profe, una consulta, perdón. En el tema de tareas también sería igual por grupo. Sí, exacto. Ok. De eso habíamos quedado la anterior semana, ¿sí? Entonces, de igual forma, las tareas igual son por grupo, ¿no? Inge. Dije, pero ¿solo sube uno o todo el grupo? Solo sube uno. Solo sube uno, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Aquí está Henry. Sí. Sí, te escucho. ¿Y las lecturas, Inge, ya nos va a asignar en este momento? Ya están. ¿O primero va acá? Si ustedes pueden, ingresan acá al foro. Bueno, aquí para el foro, aquí ya está asignado. El grupo 1, 5, 6, el grupo 2, 7 y 8, el grupo 3, 9 y 10 y el grupo 4 y 11 hacen esos de ahí. ¿Sí? Entonces ahorita estoy procediendo a crearles los grupos para que puedan ya pues empezar ya a subir o crear el foro, ¿no? De igual forma para las tareas. Entonces, este momento ya empiezo a crear los grupos. Para que puedan ya empezar a hacer la actividad. ¿Alguna otra inquietud que tengan sobre esto? Algo que estén si están de acuerdo, están en desacuerdo, por favor, es importante escucharles. ¿Alguna pregunta? Ya, Inge, como no estuve casi una media hora antes, ¿esta tarea se la puede presentar hasta cuándo? ¿O es Hasta para...? la siguiente semana. Listo, muchas gracias. Sí, hasta la siguiente semana, no se preocupe. Tienen hasta el 17 para presentarla, ¿sí? Por favor, hasta eso, pues, realicen la revisión con sus compañeros, ya vayan quedando, pues, si es posible, con los compañeros que están en el grupo, que ya pueden ver el archivo, vayan de pronto
de pronto creando un grupo de WhatsApp, no sé, para que puedan comunicarse, trabajar, ¿sí? Ya tienen ahí el archivo, ¿sí? Profe, una preguntita. ¿Y de aquí, o sea, solo uno tiene que subir por grupo? Sí, sí, solo uno sube. Ya, muchas gracias, profe. Profe, el tema no se puede ver porque dice que hasta que no tengamos no pertenezcamos a un grupo, no se puede acceder a la A ver, información. el tema sí se puede ver. El tema está aquí. A ver, Para el foro. Sí, donde Sí, dice sí. para el foro. Y el foro es ya cuando ya tengas el grupo. Eso es para cuando ya les estoy creando este momento. Ok, gracias, profe. Ya pueden irse dividiendo tareas, por favor. Si creen, créense un grupo de WhatsApp donde puedan conversar. Yo hasta eso ya les voy creando o agregando el grupo. Compañero Rodrigo Tobar, por favor escríbeme o respóndeme al chat interno que te estoy solicitando tu teléfono para formar un grupo. Compañero Andrés Dávila, por favor, ayúdanos contestando el chat interno para que nos ayudes con tu número de celular y poder formar un grupo de WhatsApp. Dale, amigo, ya te contesto ahorita.
Inge, una consulta. Claro. ¿Hay algún formato para presentar o no? Ya les voy a poner un formato, ¿sí? Ya, gracias. Ya les voy a poner un formato, ¿sí? Para que todos tengan igual. Una pregunta, Inge, ¿cuántas preguntas eran por grupo? Déjame ver cuántos estaba. Ya le veo. Dame un segundito. Solo estoy cambiando el formato nada más para poderle subir. Hay que ver de todo, es que de todo. Es que hay que ver del lado bueno y del lado. A ver, aquí les voy a subir el formato que está en la pestaña inicio. Les voy a subir y las preguntas eran para que vayan preparando hasta que suban los grupos. Las preguntas eran... Dos preguntas por grupo. ¿Sí? Dos preguntas por grupo es. Dame un segundito y acabo de hacer los grupos para que puedan acceder, ¿sí? Me dan un segundito nada más. Ya mismo acabo, estoy en el grupo 5.
Listo, jóvenes. Creo que acabé de ingresarles los grupos. Ya deberían poder ingresar a la actividad, ¿sí? Y pues creo que, bueno, ahí ya podrían hacer tranquilamente pues la actividad, ¿no? Ya están todos en los grupos, sí, espero, con todo creo que no me equivoqué, de acuerdo a lo que me indicaron. Con todo voy a hacer una revisión después, pero creo que no me equivoqué. Listo, por favor, entonces ya pueden realizar entonces la actividad esta de grupo, y de aquí en adelante vamos a quedar de esa forma. Las tareas van a ser grupales, ¿sí? Si en algún momento hacemos una exposición, también va a ser grupal, y pues obviamente participarían todos los participantes, todos los miembros del grupo, podría decir, ¿sí? Entonces, si tienen alguna inquietud, alguna duda sobre esto. ¿De acuerdo todos? Sí, Inge, está todo bien. De acuerdo, profe. Listo. Bueno, creo que el día de hoy pues vamos a quedar hasta ahí con respecto a la clase, ¿sí? Vamos a seguir realizando actividades interactivas. Ya voy a ir preparando y revisando el material que obviamente esté referente al sílabo, pero pues eso sería lo del día de hoy. En todo caso, pues han venido todos, están todos los 44 compañeros. Yo sé que algunos están trabajando y todo, y es un esfuerzo bastante grande, y les agradezco mucho, sobre todo por su asistencia. Por mí no hay ningún inconveniente con respecto a la entrada. Si es que llegan un poco más tarde, no habría ningún inconveniente. Lo importante es que asistan. Y si por alguna razón no pueden poner atención, recuerden, se graba un video en el cual pueden revisar lo que se revisó lo que se vio en la clase, ¿sí? Les agradezco mucho por su presencia, y pues que tengan una buena noche. Inge, disculpe una pregunta. ¿Tomó lista usted? No, pues están todos aquí. Ya tengo en el Zoom todos los que están aquí conectados, pues serían todas las personas que están, ¿sí? Están 44 compañeros, ¿sí? Gracias, profe. Muchas gracias, Inge. Una buena noche, Inge, jóvenes. antes de que se vaya, disculpe. Claro, nosotros dime. somos del grupo 9, ¿verdad? No alcanza a ver, ¿verdad? 9. Sí. Sí, 9. Gracias, Inge, muy amable. Justo la lista de los grupos de los números está compartido, está en el link, y ahorita voy a ponerle solo de lectura para que nadie más pueda editar y no se pueda borrar la información que está aquí, pero sería la referente a este archivo, ¿sí? ¿Estamos? Este archivo que está aquí, pues sería el de los grupos. Yo voy a, este momento, a dejar solo de lectura, ¿sí? Para que no haya ninguna modificación más. Aquí están ustedes solo como lectores, ¿sí? Entonces, este momento ya nadie más puede borrar, y pues ustedes pueden ver su número de grupo en este archivo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna inquietud, por favor? ¿Alguna objeción? No, Inge. Todo bien, Inge. Listo, entonces aquí están sus grupos, pueden verlos en cualquier momento. El archivo está solo de lectura y pueden revisar cuando ustedes lo crean conveniente o tengan alguna duda, ¿sí? Listo, jóvenes, que tengan una bonita noche. Y nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, Que pase bien. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, Inge. Hasta luego, ingeniero. Luego.